problemas. Les agradezco muchísimo que estén aquí el día de hoy, tanto a los miembros del panel como a todos ustedes que son los que nos protegen a los campechanos y que, les repito, son la mejor policía del país. Y yo pido para todos ustedes un aplauso también para los que están en Ciudad del Panel. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, doctor. Bien, y para continuar, me permito presentarles a la doctora Elvia Patricia Herrera Torres. Ella cuenta con el doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado con convenio de coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y División de Estudios Jurídicos. Cuenta con posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública del Estado de Jalisco, con el tema Derecho Procesal Penal. Tiene la licenciatura de abogado por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara de la Facultad de Derecho. Cuenta con el diplomado en el Sistema Acusatorio Adversarial, Juicios Orales, cursado en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Cuenta con el diplomado en Criminalística, cursado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. Diplomado en Función Ministerial en el Sistema Acusatorio, cursado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Diplomado en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, cursado en las instalaciones de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Con el diplomado especializante para defensores en Maestría de Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, validado por la CETEC. Diplomado en Amparo Sexta Edición en las instalaciones de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Diplomado expedido por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Gobernación, por haber acreditado el diplomado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial con orientación. Actualmente es docente certificado por examen por CETEC en temas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio el programa de capacitación aprobado por el Consejo de Coordinación. Tiene experiencia profesional y actividades laborales en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco como auxiliar judicial, adscrita a los juzgados penales 12º y 9º de lo criminal del primer partido judicial. Perteneció a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco como agente del Ministerio Público, investigadora adscrita al juzgado mixto de primera instancia de Tala, Jalisco. Se desempeñó como agente del Ministerio Público, investigadora adscrita a puestos de Socorros, Cruz Verde, Cruz Roja y CEMEFO. Agente del Ministerio Público investigadora adscrita a la Agencia 49, dependiente de la División de Averiguaciones Previas y Coordinación Metropolitana. Como agente del Ministerio Público investigadora adscrita a la Agencia Receptora de Sección de Robos. Estuvo en la institución de Defensoría de Oficio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, del Poder Judicial del Estado de Jalisco, como defensor de oficio A. Perteneció al Consejo de la Judicatura Estatal del Poder Judicial del Estado de Jalisco como secretario relator, adscrita a la Dirección de Disciplina, Responsabilidades y Carrera Judicial. Perteneció a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco como agente social, adscrita a la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A la Procuraduría Social del Estado de Jalisco como directora de la Dirección del Área Penal. En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en la Segunda Sala Penal como secretario relator. Estuvo en la Comisaría de Seguridad Pública del H Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, como jefe de departamento adscrita al área de capacitación, Sistema de Educación Policial, Acreditación y Profesionalización, CIDEPOL. Ha participado como docente en la Universidad Metropolitana de Occidente con la conferencia Preservación de los indicios en el lugar de los hechos,
en la Universidad Internacional con la ponencia Juicios Orales, Justicia Alternativa y el Rostro de la Muerte. En la Benemérita Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de Estudios Jurídicos, en el tema Factores endógenos y exógenos de la criminalidad. En el Congreso del Estado de Jalisco como ponente en el foro Implementación y Retos del Sistema Penal Acusatorio. En la Universidad Metropolitana de Occidente con la conferencia Teoría del Caso. También ha estado en la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco. Desde el año 2010 a la fecha, es presidente de la Academia de Criminología de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, licenciado Sabino Vázquez, titular del Instituto de Formación y Capacitación Interdisciplinario. Le agradezco mucho la invitación que me hace su servidora. Buenos días, compañeros ponentes, y buenos días a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Como lo refirieron, ¿verdad?, al inicio, efectivamente su servidora va a hablar de la criminología y la victimología. Ya el abogado me hizo favor de iniciar toda la parte de la doctrina, pero yo me voy a enfocar precisamente a esa criminología, a esa victimología enfocada al sistema penal acusatorio adversarial. Como bien lo sabemos, la criminología deriva de latín, ¿verdad? Criminis, que significa delito o crimen, y de logos, tratados o estudio del crimen. Como bien lo refirió el abogado, pues uno de los primeros pioneros de esta ciencia del derecho penal, ¿verdad?, fue Rafael Garófalo en 1885, posteriormente o antes de Rafael Garófalo, en 1883, Pablo de Pinar, ¿verdad? Bueno, esta ciencia, además de que se encarga del estudio del delincuente, de los factores endógenos y exógenos del delincuente, qué fue lo que lo orilla a realizar esa conducta antisocial, y del estudio de esas conductas antisociales, también esta ciencia o disciplina auxiliar del derecho penal, porque algunos doctrinistas así lo determinan, que para algunos es ciencia, otros es una disciplina auxiliar del derecho penal, ¿verdad? Se encarga principalmente a qué, señores, a la prevención del delito. Y a ustedes como autoridad primer respondiente, a ustedes como instituciones de procuración de justicia, además, como les establece el artículo 21 constitucional, la persecución, la investigación del delito, que ahora a raíz de esta reforma constitucional del 18 de junio, les viene a traer más atribuciones, también son los encargados de la prevención del delito. Por eso es muy importante que ustedes desarrollen conocimientos, habilidades en esta disciplina de la criminología, porque son ustedes la primera autoridad que tienen el contacto con la ciudadanía. Ustedes saben cuáles tienen que tener conocimiento, cuáles son esos factores exógenos, ¿verdad?, que orillan a la persona a realizar cierto tipo de conductas. Ustedes son los que deben de identificar, desarrollar en dónde se encuentran esas áreas criminógenas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderlas erradicar. Si bien en esta reforma constitucional del 18 de junio y posteriormente con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ustedes les establece dentro del artículo 132 del Código Nacional sus obligaciones como policías, ¿verdad? También este Código Nacional nos trajo de novedad, que todos ambos ya tienen conocimiento y que por eso se están aquí preparando, ese grupo de policías con capacidades para procesar el lugar de intervención. Y ese grupo de policías con capacidades, que nos lo viene a establecer en el artículo 10º transitorio, señores, debe de no nada más de tener conocimientos en criminalística, para que puedan precisamente procesar el lugar del hecho, ¿verdad?, el lugar del crimen o la escena de los hechos, sino también tienen que tener amplio conocimiento en la criminología, para que cuando lleguen al lugar se den cuenta, inmediatamente detecten ante qué tipo de perfil, ¿verdad?, criminal se están enfrentando, ¿sí? No se diga de la victimología.
el trato que se le debe de otorgar a esa víctima. Pero enfocado a la criminología, ustedes deben de tener amplio conocimiento y dominio en esta ciencia para identificar la conducta del criminal, ¿sí? Si bien es cierto que el Protocolo Nacional de Actuación les obliga a que primero deben de asegurar el área para ustedes mismos, protección de ustedes mismos, también sepan distinguir si están ante un criminal, ¿verdad?, de alta peligrosidad. Y les digo, y no nada más saber los factores endógenos y exógenos y estudios del delincuente, sino también que la prevención del delito. ¿Cómo hacer para que no se suscite el crimen? Me informaron que aquí en el estado de Campeche creo que no hay mucho índice criminal. Los felicito. Aquí dos cosas. O es porque ustedes están bien preparados y los están preparando, ¿verdad? Cosa que los felicito. Pero hay que estar alerta, porque no se sabe en qué momento, como les decía yo a los policías de Guadalajara, en específico a los de Tonalá, en qué momento les salte la liebre. Pero eso es importante, que ustedes tengan conocimiento de estas ciencias, de estas disciplinas, ¿verdad? Que va enfocado a la criminología, a la prevención del delito, a la criminalidad, al crimen y al delito. En cuanto a la victimología, como acertadamente lo refirió el abogado, pues es una ciencia, señores, que anteriormente estaba marginada la víctima. Todos los estudiosos doctrinistas del derecho penal se enfocaban en el estudio del delincuente, de la pena, de tipificar nuevos delitos, y a la víctima la dejaban marginada, ¿verdad? Cuando da inicio la Constitución de 1917, si lo revisan, siempre el imputado, ahora imputado, anteriormente indiciado, detenido, tenía sus derechos fundamentales y la víctima no. ¿Hasta cuándo aparecieron esos derechos fundamentales de la víctima en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Hasta la Constitución, en la reforma del año de 1993, cuando la victimología es una ciencia que se encarga precisamente, ¿verdad?, de la víctima del delito, del estudio científico de la víctima del delito. Pues no fue hasta el año de 1993 que se establecieron esos primeros derechos de la víctima. Pero ahora, con esta reforma constitucional aplicado al sistema penal acusatorio adversarial, donde se da muchos cambios en el sistema penal, en el sistema penitenciario, en el sistema de seguridad pública, señores, la víctima ya tiene un papel importante dentro del derecho. Tiene la misma igualdad, la misma equidad procesal que el imputado. Y con el Código Nacional, que nos vino a traer esa figura del asesor jurídico de la víctima, que también, así como el imputado tiene derecho a su defensor, también la víctima tiene derecho a un asesor jurídico otorgado por las autoridades de forma gratuita. Claro que si él tiene posibilidades económicas y puede contratar un abogado particular, adelante. Si no, el Estado le debe de otorgar ese asesor jurídico de la víctima. Los primeros estudiosos de la victimología pues fue Hans von Eucken, posteriormente Benjamin Mendelssohn, y aquí en el Estado mexicano, ¿verdad?, a quien se le considera precursor también de la victimología y de la criminología, claro, posterior de la criminología del doctor Cuarón, al doctrinista Luis Rodríguez Manzanera, ¿verdad? Y este doctrinista y a su esposa, ¿por qué no?, María de la Luz Lima Malvido, que nos viene también a entrar al estudio de la víctima. Y les comentaba, entonces, es muy importante, señores, este papel fundamental de la víctima. ¿Y quiénes son también los que tienen el primer contacto con la víctima? Ustedes, como autoridad primer respondiente. Y es muy importante que cuando tienen ese acercamiento en el lugar de los hechos, que además eso dentro de sus funciones es una obligación, otorgarles esa atención inmediata, atención psicológica, etcétera, ¿verdad? La finalidad es que ustedes tengan habilidades, conocimientos, ¿para qué? Para que no se revictimice más esa víctima. Posteriormente viene la Ley General de Víctimas y en su artículo 4 nos viene a establecer lo que es una víctima directa, una víctima indirecta y una víctima potencial. Como víctima directa, tanto Luis Rodríguez Manzanera como la Ley General de Víctimas nos viene a establecer qué es quién. ¿A quién es aquella víctima directa? A la que le resiente directamente el daño.
Y no estamos hablando nada más de un daño económico, sino de un daño que psicológico, ¿verdad? Y las víctimas indirectas, por supuesto que no lo establece, que son ¿quién? Los familiares de estas víctimas. Y las víctimas potenciales, señores, son todos ustedes, aquellos que auxilian, ¿verdad? Para hacer la prevención precisamente de que la víctima no vaya a ser victimizada, vaya la redundancia, ¿sí? Aquella o cualquier persona o autoridad. Luis Rodríguez Manzanera nos viene a establecer en su libro de Introducción a la Criminología diferentes tipologías victimales, así como tenemos tipologías criminal de César Lombroso, que fueron algunas de las que comentó el abogado, muy acertado. También Luis Rodríguez Manzanera nos establece tipologías victimal, y es necesario que ustedes tengan conocimiento de ese tipo de víctimas. Se encuentra la víctima simuladora, la víctima provocativa, la víctima, ¿verdad?, de menor o mayor culpabilidad que el victimario, la víctima totalmente inocente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes cuando llegan a un hecho, ustedes adviertan ante qué víctima están, si es efectivamente una víctima simuladora, ¿verdad? O ante una víctima provocadora, o una víctima tan culpable como el victimario. Y en estos casos, ¿en qué casos se aplica esta víctima tan culpable como el victimario, señores? Casi siempre se dan los delitos de violencia intrafamiliar. Pero es muy importante que ustedes como autoridad primer respondientes, ustedes dentro de este ámbito de la función policial, tengan amplio conocimiento de la criminología y de la víctima. Porque además de que este sistema estableció más derechos fundamentales de las víctimas, que ustedes al momento de estar en contacto con ellas, la finalidad es de ¿qué? De no revictimizarla. Y la última pregunta nos dice que les deben ustedes realizar a esas víctimas es el por qué. No, de ninguna manera, sino ustedes tienen que tener capacidades, desarrollar capacidades y habilidades para la forma de entrevistarlos, ¿verdad? De tratar a esa víctima que fue afectada psicológica o económicamente. ¿Sí? Entonces, señores, este sistema penal acusatorio adversarial vino a darle mucho realce, no nada más a la victimología, a la criminología, sino también ¿a quién? A la criminalística. Y son estas ciencias que a ustedes los tienen que ayudar para desarrollar su función policial, ¿verdad? Dentro de los derechos de las víctimas, como bien lo saben, vienen establecidas no nada más en el artículo 20 constitucional, inciso C, sino también en donde, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas, que nos viene a establecer esa reparación del daño integral que se les debe de otorgar a cada una de las víctimas. Y por ende, al tener ustedes ese dominio, ese conocimiento, tanto en la materia de criminología, criminalística y victimología, por supuesto que van a realizar un mejor desarrollo en su actuar, una mejor aplicación en este sistema penal acusatorio adversarial, ¿verdad? Donde se deben de aplicar estas ciencias. Gracias. Es todo de mi parte. Gracias. Gracias, doctora. Y para continuar, quiero presentarles al licenciado Víctor Lugo Ávila. Él cuenta con estudios, maestría en juicios orales, en trámite de titulación. Él es licenciado en Derecho, estudios realizados en Centro Universitario Siglo XXI, Pachuca, Hidalgo. Es pasante de la licenciatura en Criminalística, estudios realizados por la Universidad Grupo Educativo IMEI, titulación en trámite. Es técnico superior universitario en Seguridad Pública, Policía Preventivo, por medio de examen, convocado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Es docente certificado para policías por CETEC, docente certificado para peritos por CETEC, perito en criminalística práctica. Tiene diplomado en materias en las áreas de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, realizado en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses.
Cuenta con el diplomado en materia de criminalística práctica realizado en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Tiene el curso de taller teórico práctico para abogados litigantes en el sistema penal acusatorio impartido por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Conferencia magistral, rehidratación cadavérica, impartida por el maestro Alejandro Cárdenas Hernández Rodríguez. Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. Quinto Foro Regional sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seminario taller de cadena de custodia en el sistema penal acusatorio. Procesos de evaluación de control de confianza del personal de Procuración de Justicia impartido por el Instituto de Formación y Desarrollo del Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Curso de actualización para peritos con una duración de 50 horas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Curso denominado Investigación Delictiva impartido por instructores de la Embajada de Francia en México. Curso básico de narcóticos impartido por instructores de la sección antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México. Curso teórico práctico, recolección de indicios y reconstrucción en el lugar de los hechos, realizado en la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste. Curso taller sobre fotografía forense llevado a cabo en las instalaciones de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, México Distrito Federal. Curso manejo de crisis por explosivos impartido por el Instituto de Formación y Desarrollo del Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Práctica de campo tutoriada para peritos del Estado de Hidalgo. Curso de formación inicial para peritos impartido por el Instituto de Formación y Desarrollo del Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Ha sido instructor en materias de criminalística en academias particulares, entre ellas en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses e Investigaciones Jurídicas de Pachuca, Hidalgo, en la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses del Distrito Federal, Escuela Nacional de Formación de Peritos Forenses del Estado de México, en el Consejo de Abogados del Valle de México, siglo XXI, AC, Estado de México. Docente de la materia de criminalística en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo. Ha sido instructor para peritos oficiales del Estado de Tlaxcala, con el taller Los peritos en el sistema de justicia penal. Instructor para peritos oficiales del Estado de Tlaxcala, en el taller Perito como medio de prueba en la audiencia de juicio. Instructor para elementos de Policía Civil y Policía Ministerial del Estado de Nuevo León, en los talleres Preservación del lugar de los hechos, Recolección de indicios, Procesamiento del lugar de los hechos. Instructor para Policías Ministeriales del Estado de Guerrero, Crónica Policial. Instructor para Peritos Oficiales del Estado de Guerrero, Actuación del perito en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Adelante, licenciado Víctor. Muchas gracias. No se crean todo lo que leyeron. El doctor Lanz dijo varias palabras claves para mi intervención. La primera, la criminología, la victimología y la criminalística son apasionantes. De verdad, leemos y leemos y leemos sobre el tema y seguimos aprendiendo y haciéndonos más hipótesis que llegar a una conclusión precisa. Esa sería la primera. Segundo, hablo mucho de doctrina en cuanto a esa criminología y a victimología. Yo voy a hablar breve doctrina de la criminalística. El padre de la criminalística se le considera a un juez de instrucción, Hans Gross. Él escribió el primer libro que se llamó El Manual del Juez y él es la primera persona que hace mención de la palabra criminalística. ¿Por qué? Porque antes no se estudiaban los crímenes. Antes todo era empírico. De hecho, las tres etapas de la criminalística son tres. Primera, la empírica. ¿Alguien ha oído hablar de la ley de Hammurabi? La ley del talión. La de ojo por ojo, diente por diente.
Eso, así, así, así se impartía la justicia, ¿sí? Así se impartía la justicia sin tener conocimientos en una ciencia. Lamentablemente es una etapa de la criminalística, pero si se dan cuenta, siglo XXI, de repente tenemos esos vestigios todavía de que así se castiga en algunos países, en el siglo XXI. Y todavía existe ese tipo de castigo, lapidar a las mujeres, amputar a las personas que roban. Todavía vemos en el Face videos virales de cómo mutilan a la gente. Y entonces estamos en el siglo XXI y todavía tenemos vestigios de esa etapa empírica. La segunda etapa de la criminalística es la etapa equívoca. Y ahí viene un personaje igual que el doctor Lanz, habló de muchos personajes, que ese se llamaba Eugenio Vidocq. Eugenio Vidocq era, en la actualidad, imagínense a el Chapo Guzmán, era un tipo que traficaba con alcohol y con tabaco, recordarán que antes eso era droga, y era el delincuente más buscado del mundo en esa época. Y adivinen qué hizo Eugenio Vidocq. Se aburrió de ser delincuente y se puso un uniforme de policía y llegó a las altas esferas de la policía. ¿Y saben cómo erradicó el crimen? Pues él conocía a toda la banda, él sabía quién delinquía, él sabía la zona de delinquir, ellos sabían qué tipo de delito hacía cada cártel, si me lo permiten así en la actualidad. Y entonces ahí era el famoso soplón. Es decir, llegaba con un delincuente de talla mediana en esa pirámide delincuencial, le pasaban la información y iba por el pez grande. ¿Sí? Y entonces acabó con la delincuencia. Evidentemente Eugenio Vidocq tuvo que andar huyendo después en varios países porque todo el mundo se lo quería ejecutar, porque él había sido el famoso soplón. Algo así como el famoso sapo en la actualidad. Algo así. Creo que han oído hablar de ellos, ¿no? El famoso sapo. Entonces, vean, vuelvo a insistir, estamos hablando de antecedentes doctrinales, antecedentes históricos de la criminalística y que todavía en la actualidad, siglo XXI, todavía pudiéramos ver esa situación. Y la tercera etapa, que es donde nos debemos de sentir orgullosos porque estamos hablando de la etapa científica, que ahora ya todo lo que nosotros realizamos, lo realizamos a través de la ciencia. A través de la ciencia nos auxiliamos del famoso método científico. ¿Cuáles son las etapas del método científico? ¿Alguien las conoce? Ok, empezamos por la observación, hacemos un planteamiento del problema, hacemos una hipótesis, hacemos una experimentación para ver si esa hipótesis es viable o no, y terminamos con un principio ley. Entonces nos auxiliamos nosotros de ese método científico. Entonces, vean la importancia de la criminalística. Si ustedes recuerdan la policía antes de la reforma, hablábamos de la criminalística en calidad de chisme. La policía medio que se enteraba qué era la criminalística y qué hacían los peritos. Y hoy, en la actualidad, ustedes aplican la criminalística. ¿Por qué? Porque la doctora lo citó y lo citó bien. Artículo 10º transitorio, cuerpos especializados de policía. Y si nosotros checamos el artículo 132 en su fracción octava, nos habla de la preservación de los indicios. Y nos dice que le debemos de hablar a la policía con capacidades para procesar, es decir, auxiliarnos. Y en la fracción novena nos habla ya del procesamiento de esos indicios. ¿Cierto o no? Ahora, fíjense, ya hablamos de criminología. Bueno, la doctora habló de criminología, victimología. Yo de forma general hablo de criminalística. Y la criminalística, como igual lo vimos en el transcurso de este taller, la vamos a realizar de dos formas. Criminalística de campo, es decir, ir nosotros al lugar y procesar todos esos indicios. Y la criminalística de laboratorio, que la criminalística de laboratorio va a ser el análisis de esos indicios en sus respectivos laboratorios.
Esas tres ciencias, disciplinas, algunos la manejan así, nos van a auxiliar a nosotros en nuestro actuar policial. Pero vámonos más allá. Todo esto es un conjunto de disciplinas, un conjunto de ciencias. Si nosotros hablamos de las ciencias forenses, el ámbito es amplio, súper amplio. No terminaríamos de hablar de las ciencias forenses. ¿Por qué? Porque cada una de esas ciencias es una área multidisciplinaria, es decir, nos auxiliamos unos de otros. Pongo un ejemplo para rápido. Imagínense un hecho de tránsito terrestre en donde fallece una persona derivado de ese percance. Ustedes van a ver el actuar del perito criminalista, van a ver el actuar del perito en fotografía, van a ver el actuar del perito en tránsito terrestre, van a ver al perito de química para que haga exámenes de alcoholemia o toxicología, van a ver a un médico legista, un médico forense, para que haga el estudio de ese cadáver y determine la causa de muerte, entre otras ciencias. ¿Y todas qué hacen? Se relacionan entre ellas para llegar a una conclusión que ustedes las han conocido como las 7 preguntas de oro. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Aquí es lo importante. Vámonos al cómo. Fíjense, ¿cómo sucedió? Y esto ya lo hemos aprendido en el transcurso de la semana, a través de la interpretación de los indicios para establecer cómo sucedió, ¿cierto o no? El cuándo, nos vamos al tiempo, el tiempo no lo pueden auxiliar las propias víctimas. Si hay una víctima fallecida, nos lo pudiera auxiliar el médico legista en cuanto hace el estudio del tiempo de la muerte, que se llama cronotanato diagnóstico. Pero aquí lo interesante, y auxiliado ahorita que está aquí la doctora Elba, nosotros en cuestión de el por qué, ojo, el por qué, y el doctor Lanz hacía esta referencia, son dos cosas bien distintas, la criminalística y la criminología. Porque la criminalística, si vamos a responder a la pregunta ¿por qué?, tendría que responder ¿por qué falleció? ¿A consecuencia de qué? ¿Y quién nos va a auxiliar? El médico legista, para hacer el estudio de necropsia y establecer por qué falleció esa persona. Y la criminología nos va a auxiliar el por qué privaron de la vida a esa persona, es decir, el delincuente, por qué cometió esa conducta, el motivo que lo orilló a realizar esa conducta. Entonces ahí estaríamos hablando de la criminología, ¿cierto o no? De la criminología, no de la criminalística. La criminalística va a auxiliarnos a través de toda la recolección e interpretación de los indicios. ¿Sí queda claro? Ok, hay otro factor importante. ¿Por qué? Porque muchos nos hemos confundido con la palabra forense. Y hicimos un ejercicio en el salón y muchos relacionan lo forense con muerte, con sangre, y no es así. Fíjense lo interesante, forense es con relación al foro, a un foro judicial, a un desahogo de un testimonio ante un foro. Antes los juicios eran orales y eran ante todo el público. Y yo les decía a mis compañeros, ahí hay un juicio muy conocido, no me voy a meter en cuestiones de religión, pero ahí hay un juicio en donde la sentencia es crucificar a una persona. Y alguien no tuvo el valor de hacerlo y se lavó las manos. No me meto a la religión, pero ahí hay un juicio y hay algo forense ahí. ¿Por qué? Porque la sentencia se llegó o el juicio se llevó en un foro público. Entonces, en la actualidad, en este sistema de justicia penal acusatorio, estamos hablando de forenses. Es decir, ustedes pueden ser forenses, porque el desahogo de su informe policial homologado en una audiencia de juicio oral lo van a hacer en público y con una autoridad judicial. Entonces, su testimonio de ustedes igual es forense. Entonces, lo forense no tiene nada que ver con relación a muerto y con relación a sangre. Lo forense es muy distinto. ¿Qué más pudiéramos decir de la criminalística para poder darle intervención al licenciado Mena? ¿Qué pudiéramos decir? La criminalística, si ustedes se dan cuenta,
ahora ustedes la aplican. Y por eso estamos haciendo estos cursos y por eso se están capacitando. ¿Por qué? Termino nada más mi intervención diciendo esto. Si ustedes checan 3 protocolos, que sería primer respondiente, si ustedes checan la policía con capacidades para procesar y lo que es cadena de custodia, tienen una relación en automático. ¿Por qué? Porque el primer respondiente, su primera función, que sería la preservación del lugar de la intervención, ¿sí? Y a lo mejor la atención a la víctima, que ahí pudiéramos entrar a ese punto de victimología. Después, si no va a llegar la fiscalía con su policía de investigación o sus peritos, ustedes van a hacer el procesamiento del lugar de la intervención y entonces necesitan tener el conocimiento de policía con capacidades para procesar. Y entonces tenemos que hacer todas estas fases del procesamiento que ustedes ya se las saben de memoria. La observación, la búsqueda de indicios, la localización, identificación, el registro de cadena de custodia, la documentación, el embalaje, etiquetado y sellado. ¿Se lo saben de memoria ustedes, cierto, no? ¿Sí? Y entonces empezamos ahora con la cadena de custodia, porque el primer paso es el procesamiento. El segundo paso sería el traslado de esos indicios y el tercer paso, que es lo importante, que entran las ciencias forenses, que sería el análisis de todos esos indicios. Y entonces le damos entrada a la física, a la química y a la biología para que nos analicen esos indicios. Y terminamos con el ingreso de esos indicios ya analizados a la bodega de indicios y terminamos con la presentación de esos indicios en una audiencia de juicio oral. Brevemente, esto es lo que sería criminalística, parte de las ciencias forenses. Vamos a hacer una práctica más adelante y ahí vamos a ahondar un poquito más en el tema. Les agradezco mucho su atención. Bien, a continuación les vamos a proyectar un video relacionado al asesino de mujeres de Ecatepec para posteriormente continuar con el licenciado Mena Ferrer. Porque yo no lo he visto. Guardamos silencio.
Quiero saber su destino, porque yo fui detenido a las 10 de la mañana y no a las 1:50 como dice. Íbamos en camión, íbamos con un camión. ¿Dónde está? Para después, las cosas de derechos humanos que la pareja trasladaba en una carriola que les decomisaron los policías fueron pruebas suficientes para que se les vinculara proceso. Después decidió mantenerlos en la cárcel por los delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Dio un mes de plazo para una investigación completa. De que los familiares de las víctimas que acudieron a la audiencia estaban Araceli González y Jorge Miranda, padres de Luz del Carmen Miranda. Esta joven fue asesinada en 2012, cuando tenía 13 años. Ella y sus padres vivían en la misma vecindad que Juan Carlos y Patricia en Ecatepec. A la menor le engañaron diciéndole que le iban a vender bisutería, aprovechando que sus padres no estaban. Como era nuestro amigo, él nos sacaba los datos. Del primer hermano, ¿no? Entonces, como iba al banco, de hecho, él llegó a ir a declarar en el caso de la desaparición. Araceli y Jorge recuperaron el cuerpo de su hijo en una fosa común 5 años después, en 2017. Pero no había indicios de los responsables. Hasta hace una semana. El jueves pidieron una audiencia con la pareja feminicida en el penal de Chapala. Y ahí, frente a frente, aceptaron haber matado a Luz del Carmen. Buenos días. Realmente, aun y cuando el policía está preparado y a través de los casos que ha vivido, debería de tener esa fortaleza moral, espiritual, psicológica para poder soportar escenas dantescas. Hay sucesos como este que van más allá de lo que se pudiera imaginar. Supera la ficción, la realidad supera la ficción, señores. Aquí en Ecatepec, que tuve la responsabilidad de dirigir los destinos y la administración de la policía en Ecatepec, Estado de México. Les comentaba al grupo que tuve la oportunidad de convivir con ellos esta semana que sucede lo inimaginable. Alguien decía que si Dante Alighieri hubiera tenido que escribir la segunda parte de la Divina Comedia, ahí hubiera podido encontrar la materia prima para escribirla, porque sucede lo inimaginable. Yo recuerdo anterior a lo recordaba en el caso del mecánico loco, un caso en donde un mecánico a bordo de una camioneta pick-up de modelo atrasado, color azul claro, atropella a 10 niños que estaban haciendo los ejercicios previos al Día de las Madres, fue un 6 de mayo del 2001. Y la noticia dio la vuelta al mundo, fue un suceso espantoso, tanto como este. El llamado monstruo de Ecatepec y su esposa, que engañaban, con engaños llevaban a las jovencitas a su domicilio, les vendían bisutería, ropa en abonos, y les generaba confianza, así que era fácil en un descuido privarlas de la vida
desaparecerlas, desmembrarlas. Dicen que se comían parte del cuerpo, parte lo refrigeraban y parte lo vendían a algunas personas. Es el caso que empiezan a desaparecer vecinas del lugar, la colonia Jardines de Morelos, sección Valles, empiezan a desaparecer y la policía de investigación, tanto como la policía preventiva, empiezan a alertarse. No había dato alguno que los pudiera conducir a una pista, alguna línea de investigación. Así que en una mañana va circulando la unidad del área y observa a una pareja que va empujando una carriola con algo tapado. Evidentemente no era un niño. Nada más la observó y la guardó en su memoria. Al siguiente turno la vuelve a ver por la misma hora y por el mismo lugar. Ah, caray. Y ya se le prende el foco de alerta, sin embargo no la interviene. Hasta el tercer turno que la vuelve a ver nuevamente y dice el policía: control preventivo provisional, entrevista. Efectivamente, al momento en que los abordan para cumplir con esas funciones de prevención, que es la función primordial del policía preventivo, la prevención, y al hacer las preguntas de identificación, de dónde viene, a dónde va, cómo se llama, qué trae aquí, me permite verlo, lo abre y encuentran los restos de una persona. La gracia, viene la restricción temporal de un derecho, los inspeccionan, se dan cuenta de lo que transportaban en esa carriola y los detienen. La detención en sentido estricto, el acto de molestia. Los presentan a la autoridad competente y luego, indebidamente, en esa presentación, alguien filtra el video del momento en que lo estaba entrevistando de manera formal a la policía de investigación. Y se hace viral ese video y dio pie a que, bueno, por ese motivo pudiera salvar algunas consecuencias. Sin embargo, no era el único. 7 más. Y por esos 7 más, y los que a lo mejor se pudieran ir acumulando, no va a salir de la cárcel. Sí. Efectivamente, fue un control preventivo provisional. La observación que el policía hace de su área, la proximidad social en donde está obligado a conocer domicilios, personas, costumbres, horarios, vehículos, y de ahí puede detectar las situaciones anormales, las situaciones que no son comunes, como fue el caso. ¿Sí? Los detienen, los llevan, los vinculan a proceso, a pesar de todo los vinculan a proceso, y en la primera pues les dan, el juez le da al Ministerio Público un mes para la investigación complementaria y reunir todos los elementos suficientes, en fin. Y entonces aquí ya viene el por qué lo cometieron, qué pasó por su mente o qué pasaba por la mente de estas personas, cuál era el iter criminis y cuál era también el iter victimae, ¿sí? ¿Cómo pensaba el que lo cometió y cuál era el perfil de las víctimas? El perfil parecido, jovencitas entre 20 y 25 años, preferentemente madres solteras, con pocos ingresos y que vivieran por el área. Ese era el perfil de la víctima. ¿Cuál era el perfil? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el detonante del agresor? Aquí me quedo. ¿Sí nos hace favor, doctora? En cuanto al análisis de este criminal, si ustedes se dieron cuenta al inicio que di con mi conferencia, o mi plática, mi charla con ustedes, le referí que la criminología, además de estar enfocada a la prevención del delito, también estudia que los factores endógenos y exógenos del delincuente. Y los factores endógenos es lo que trae por dentro, psicológicos, psíquicos, ¿verdad? Y biológicos. Y aquí con este asesino de Ecatepec, él refiere en una de las entrevistas que le hacen, ¿verdad?,
que él desde su niñez traía un trauma psicológico, al parecer ocasionado por su madre. Entonces, traía ese daño mental, psicológico, no era esquizofrénico, sino psicológico, una afectación que a él orillaba a tener esa misoginia, ese odio, ese resentimiento en contra de las mujeres. También influyeron los factores exógenos, que es en el medio ambiente que se desenvolvía, en la situación económica que vivía, ¿verdad? Como bien lo vieron aquí ahorita en el video, en una situación económica precaria. Y además, a él se le determinó como un delincuente psicópata, que no tenía ningún sentimiento hacia las víctimas. Y además, hasta la fecha no muestra ningún signo de arrepentimiento. ¿Ante qué víctimas o qué perfil de víctimas elegía, señores? Como les hablé al inicio de la victimología, también nos establecen, ¿verdad?, ciertos perfiles victimales. ¿Qué tipo de víctimas escogía él? Porque sí escogió un tipo de perfil victimal, a madres solteras, ¿sí o no? O por ahí refería a unas que acababan de dejarlas, que tenían también esa necesidad económica, porque se aprovechaba de que la esposa, ¿verdad?, vendía bisutería. En cuanto al papel que desempeñaba la esposa de este criminal, déjenme informarles que también está denominada como una víctima, también fue víctima al inicio de este criminal, pero al final también fue tan culpable como él. Ella refiere que ella al inicio participó porque la amenazó y la golpeaba, que si no lo hacía, ¿verdad?, pues iba a continuar con ese maltrato. Pero después que consentía esa conducta antisocial, esos actos criminales, entonces la señora también no se le puede determinar un perfil, pero sí también es tan culpable, ¿verdad?, como el criminal, como el victimario, ¿sí? Eso es lo importante, señores, que ustedes sepan identificar ante qué víctima se encuentra perfil victimal y el perfil criminal, ¿sí? Y, por supuesto, la alta peligrosidad en que se encuentra. Dentro de la criminología, les comentaba, se apoya de las diferentes ciencias o disciplinas del derecho y, por supuesto, para hacer el perfil criminal de estos ambos delincuentes, se apoyaron de la psiquiatría forense, de la psicología forense, en donde también la psiquiatría forense estableció que estas personas no estaban mal de sus facultades mentales. ¿Qué quiere decir? Que sabían la trascendencia social y moral de sus actos. Única y sencillamente el hombre, en sus factores endógenos, ¿verdad?, tenía un resentimiento, un daño psicológico, que eso lo orillaba a ese rencor que tenía hacia las mujeres, realizar ese tipo de conductas antisociales. Gracias. Gracias. Bien, para continuar, como podrán observar, pues pasamos de un marco referencial y doctrinal de lo que es la victimología y la criminología a la aplicación en la función policial. Para ello, les presento al licenciado Antonio Mena Ferrer. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, es egresado del Colegio de Policía del Distrito Federal, instructor nacional de policía en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, revisor de los manuales y guías de estudio para promoción de grados por el Sistema de Desarrollo Policial, capacitador del personal de la Comisaría Municipal de Seguridad Ciudadana de Zumpango, México, encargado del área de prevención del delito en Tequisquiac, México, coordinador general de la Dirección de Prevención del Delito, director general de Seguridad Pública y Vialidad Municipal en Tehuacán, Puebla, director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal en Zumpango, México, director de Seguridad Pública Municipal en Ecatepec de Morelos, México, jefe de Servicios Operativos de Tránsito en Cuautitlán Izcalli, México, instructor policial en la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Tizayuca, Hidalgo. Cuenta con los cursos acreditados en Taller 1, la función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos. Taller 2, la función del primer respondiente y la importancia de los primeros actos de investigación en el Centro Regional de Actualización en materia de seguridad pública
dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el taller 3, de investigación criminal conjunta. Taller 4, la función del policía en juicio oral. Diplomado formador de instructores nacionales en el sistema de justicia penal. Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública. Curso superior de dirección y mando en seguridad pública. Genética y química forense. Normatividad y función policial. Encuentro internacional sobre prevención de delitos. Estrategias y tácticas de seguridad pública municipal. Docente certificado por la CETEC, Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en los bloques 4 de investigación del delito y 2 de derechos humanos, habiendo capacitado en ese carácter a integrantes de Policía Estatal de Tabasco, de Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, entre otros. Adelante, licenciado Mena. Muchas gracias. Agradezco la invitación con la que me honra el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Instituto de Formación y Especialización Interdisciplinaria, y desde luego que me honra mucho compartir el panel con tan brillantes ponentes, y también me siento muy contento de estar con ustedes. Quiero aprovechar el foro, en primer lugar, para hacer un reconocimiento a la mujer en su Día Internacional. Mi más infinita admiración, si me permiten la frase, mi respeto irrestricto y mil felicidades para siempre. Mujeres, por favor. Bien. 2008, 18 de junio del 2008, la Constitución le otorga a la Policía Preventiva una facultad, la de investigar delitos. La pura facultad no era suficiente para hacerlo. Tuvieron que pasar 6 años, 2014, 5 de marzo del 2014, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, las atribuciones. Ahora sí ya están completos. Facultad y atribución. 132, en forma de obligaciones. Ahí están. Ya puede ser un valioso auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Y recuerde que si está mandado, usted podrá, junto con el Ministerio Público, investigar delitos, pero hay una condición: será siempre bajo el mando y conducción de aquel, es decir, del Ministerio Público. Siempre. No hay más. Bien, no era suficiente. En ese mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 10º transitorio, especifica los cuerpos especializados de policía. Y dice que a la entrada en vigor de ese documento, la Federación, tanto como las entidades federativas, deberán de contar ya, o deberían de haber contado ya, con un cuerpo especializado de policía para procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta que toda la policía se capacitara para realizar esa función. Significa entonces que estas policías facultadas para procesar la escena del hecho son de carácter temporal, y que cuando toda la policía, es decir, la policía preventiva municipal y estatal y de la federación, estén acreditadas para hacer esta función, capacitadas y adiestradas, entonces será una garantía más para un elemento más para garantizar la mismidad del indicio, porque será menos pasado de mano en mano. El mismo que preserve, el mismo que localice, el mismo que descubre, el mismo que le aportan, será el que procese, el que traslade y el que entregue. Menos operadores, menos, el indicio se pasará menos de mano en mano. Y ahí estarán. Esto no está lejos. Este momento en el que toda la policía se capacite para realizar el procesamiento, señores, no está lejos, está a la vuelta. Y en esa mecánica están, en esa dinámica están, de capacitarse, de adiestrarse para poder realizar un adecuado procesamiento. Es parte de la profesionalización de la policía.
Es parte de ese cambio dinámico, de ese cambio que viene empujando el tsunami legislativo del que se refería el doctor Lance. Por cierto, elemental, mi querido Watson. En ese protocolo, en ese tsunami legislativo, nacen protocolos. El del primer respondiente, el de policía con capacidades, la Guía Nacional de Carrera de Custodia, seguridad en salas y el de traslados. Y hay uno más que nació con anterioridad. Es poco conocido. Es el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, que es al que nos estamos refiriendo. Protocolo nacional, protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. Este protocolo les lleva de la mano y les dice cómo debe ser su actuación, cómo deben de intervenir cuando atienden un evento de esta naturaleza, violencia de género. Les dice que los puntos que usted debe de atender son la detección, la identificación, la atención, la protección y la prevención del hecho. Es amplio. Es un protocolo que debe manejar personal especializado. Debe de haber unidades especializadas en materia de violencia de género, como en la atención a víctimas del delito, en la que debe de viajar o debe ser tripulada por un policía, un abogado, un médico, un psicólogo, para que realmente se garantice una atención integral, completa. Estas unidades ya están formándose en algunos estados. Si aquí no se tiene, desde luego llegará el momento en que se tenga que tener, porque es una garantía que debe de ser cubierta. ¿Qué hace usted cuando llega a atender una situación de esta naturaleza? ¿La atiende como cualquier otra o le da una atención especial? Desde luego, es correcto. Usted debe de identificar que está ante la presencia de un evento en el que interviene violencia de género o que está presente la violencia de género y le debe de dar un tratamiento especial, un tratamiento adecuado. De entrada, usted tiene que trasladarse, como en todos los eventos, rápidamente al lugar de los hechos. En esa evaluación inicial que hace como parte de la preservación, esos riesgos, esa evaluación de riesgos, ese qué está pasando y esa valoración de riesgos, qué puede pasar. Identificar y atender y en su caso canalizar víctimas. Y esta identificación, valoración, atención y canalización de víctimas se hace más especial, más delicada cuando se trata de eventos de violencia de género. ¿Sí? Pero ve lo que pasa. A veces lo hacemos de manera tan rutinaria y tan mecánica que se nos escapan o pronunciamos frases como esta: usted tuvo la culpa, señora. ¿Para qué lo provoca? ¿Por qué se pone faldas tan cortitas? Pues cómo no le va a pegar, mire cómo viene. Oh, qué delicado es eso, ¿eh? Usted no lo puede hacer. Usted no puede aplicar juicios de valor. Usted no puede calificar el hecho. Usted no puede discriminar, estigmatizar. No. Usted debe ser neutral. Es más, no puede ni siquiera sugerir una conciliación. Usted debe ser neutral, debe ser imparcial. Y debe de tener especial atención a la víctima de ese evento. Es común, ¿verdad? Y les digo, a veces lo hacemos por costumbre o porque no ha pasado nada hasta ahora. Pero vamos a ver. Cuando usted detecta a la víctima, ¿cuál es la atención que le tenemos que dar a las víctimas? ¿Es correcto si yo les digo que nos tenemos que poner en sus zapatos? ¿Sí? ¿Nos tenemos que poner en los zapatos de la víctima?
Si nos ponemos en los zapatos de la víctima, señores, nos vamos a poner a llorar también. Y nos vamos a quedar inutilizados y obnubilados igual que la víctima. No. Usted se tiene que identificar con el agresor, no con la víctima. A la víctima le tiene que generar confianza. Con la víctima tiene que hacer empatía. Tiene que percibir sus necesidades. Porque no se las puede preguntar a veces, pero las tiene que percibir. Si yo le aprecio que tiene los labios resecos, es que necesita agua. Si aprecio que se abraza a sí misma, es que necesita cobijo. Si aprecio que está volteando para un lado y para el otro con la mirada angustiada, ¿qué necesita? Protección, seguridad y la confianza que le da la cercanía del policía. Eso es lo que tiene que percibir usted, señor. Y eso es lo que tiene que, en ese percibimiento, en la percepción de esas necesidades, usted está haciendo empatía y le está dando confianza a la víctima. Recuerde, a todas las personas, pero en especial a las víctimas, tenemos que tratarlas como a nosotros nos gustaría ser tratados. La víctima necesita que persona humana la atienda. La atención debe ser de persona humana a persona humana, más que de policía a persona humana. De persona humana a persona humana. Qué sencillo, ¿verdad? Pero qué complicado a veces. Esa es parte de la preparación, de la capacitación y el adiestramiento de la policía. Ese es lo que lo hace a usted especial. No cualquiera lo hace. No cualquiera. No cualquiera acaba de detener al agresor, habiéndole aplicado el nivel 4, 5 o 6 de la fuerza, y luego tener que venir a atender a la víctima con una actitud diferente. Dicen que el policía en la calle es Dios y es el diablo, ¿verdad? Es Dios. Bien, lo dejo con esta reflexión. A las personas, y más en tratándose de víctimas, debe ser tratado de persona humana a persona humana. Nada más. Aquí termino mi intervención y voy a pasar a hacer algunos comentarios acerca del video. Ok, muchas gracias. Vamos a aprovechar este foro y para que se despierten porque ya están durmiendo. Alguien que tenga alguna pregunta hasta este momento, hasta donde vamos, que se les pudiera resolver la doctora Elba, el licenciado Mena o su servidor. Preguntas, sección de preguntas. Sale, primera. Identifíquese y diga la pregunta. Mi nombre es Marco Antonio López y la pregunta sería, ¿cómo es que todavía las fiscalías no le han dado ese interés a la policía primer respondiente para llevar toda una investigación? Siendo en caso que nosotros, los primeros respondientes, somos los primeros en llegar a una escena. A veces sientes que las fiscalías te hacen a un lado y ellos quieren saber completamente toda la situación. Sí, gracias. Con relación a su pregunta, tiene usted razón. ¿Sabe qué es lo que hace falta? Que precisamente esos policías ministeriales o policías de investigación, ahora llamados policías ministeriales, también los estén en constante capacitación. Ojo, no se les olvide que el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente les establece que cuando llega la autoridad ministerial, ustedes les deben de entregar la escena del crimen y únicamente van a apoyar siempre y cuando ellos así se los pidan, el auxilio ¿a qué? A la preservación de la escena del crimen. Señores, entonces hay que concientizar en esos cursos también que se les debe de otorgar a ese personal de fiscalía, personal de investigación, que su trabajo inicia cuando también llegan al lugar de los hechos y ustedes entregan esa escena a ellos, ¿verdad? Para que también ustedes puedan ser respetados. Ustedes apliquen el protocolo, no incurren en ninguna responsabilidad
porque así se los establece el protocolo. Léalo. Al llegar policía ministerial, policía de investigación, la autoridad primer respondiente le debe de entregar la escena. Dice, y que si éste les pide el auxilio, el apoyo para la preservación, únicamente deben de estar ahí para esa índole. Gracias. Voy a aprovechar el micrófono y yo diría que, ahondando un poquito a lo que dice la doctora, aquí hay una palabra mágica que poco a poco la tenemos que ir activando, que se llama coordinación. Si nosotros nos coordinamos y nosotros nos comunicamos bien, la investigación va a salir adelante. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una trilogía de la investigación: Ministerio Público, Policía y Peritos. Y esa trilogía la vemos físicamente, pero no la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque falta un factor importante, que es la coordinación y comunicación. Y aprovechando que lo que tenemos que darle resultado es a la víctima, nosotros nos tendríamos que coordinar y comunicar para beneficio de la víctima. Porque si hacemos esas dos tareas, coordinación y comunicación, la investigación que va a seguir su cauce y vamos a tener un resultado favorable. Juventino Montiel Sosa, pionero de la criminalística aquí en México, dice que no hay crimen perfecto, que lo que hay es una mala investigación. Y una mala investigación empieza desde que llegamos al lugar de la intervención, si no sabemos preservarlo, o cuando lleguen las demás autoridades o los más intervinientes, ya se pierde esa coordinación y esa comunicación. Y el que sale afectado, en ese caso, sería la investigación y la víctima. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Uno por uno, no levante todos la mano. ¿No? ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, algún comentario? Adelante. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta para que aquí todos los presentes no salgamos la duda. Hemos tomado cursos o nos han instruido a través de diferentes capacitadores, ¿no? Escritores, donde la pregunta es esta: en un momento dado de que un proceso, un caso llegara a caer, pues tenemos ciertas responsabilidades como servidor público. Un fundamento legal que diga que si llegara a aquel caso, nosotros tenemos una responsabilidad penal. Bueno, con relación, yo pienso que usted se refiere caer si su actuación fue mal realizada, como lo establecen los protocolos nacionales, ¿verdad?, de actuación. Efectivamente, esta reforma constitucional trajo que aquel servidor público, y no nada más estamos hablando de la autoridad primer respondiente, sino también aquellos agentes del Ministerio Público, todo aquel que no realice bien sus funciones, por supuesto que tiene una responsabilidad penal, civil y patrimonial. Ustedes son los que le van a pagar si se demuestra que su actuar no fue conforme lo establece la normatividad, como lo establece la ley. Claro, que fue negligente u omisos en su actuar, por supuesto que sí hay esa legislación que nos dice que la responsabilidad patrimonial ustedes se la van a pagar a las víctimas. Por eso es necesario, señores, que constantemente, aunque yo sé que digan que es un enfado, que es enfadoso venir a estos cursos de capacitación, no, señores, son muy fundamentales. ¿Para qué? Para que se llegue a la profesionalización de su actuar. Apenas estamos en pañales. La reforma fue en el 2008, se implementó en el 2016 porque ya no había ese término, y apenas tenemos 2 años porque este apenas va iniciando, y no son los únicos, ¿verdad?, autoridad que ahorita refieren o que tienen ese temor. ¿Qué nos falta? Constante capacitación y actualización para llegar a la profesionalización y evitar precisamente que ustedes en su actuar incurran en alguna responsabilidad. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? Primero las damas. Ay,
Agente A, soy mi Esperanza Cucham. Un comentario o pregunta como quisieran tomarlo. Si bien tiene 2 años que entramos en este sistema, se habla mucho de la integridad de la víctima, se le presta mucha atención al delincuente, pero ahora el policía, como bien mi compañero dijo, y la preocupación, ¿no? Se necesita constante capacitación, pero si le agregamos a todas las responsabilidades que tiene, como dijo el licenciado Mena, que es un policía que quizá acaba de aplicar la fuerza 4 o 5 o 6 en una intervención, tiene que atender a la víctima, tiene quizá 24, 36, 48 horas de trabajo encima, en la cual no se considera la integridad tampoco del policía como persona, como humano. Entonces, creo que ahí hay un foco rojo que también se tiene que atender. No solamente, no me refiero a la cuestión económica, sino más bien psicológica, moral del policía, de la necesidad que él tiene como humano en esta gran responsabilidad que trae este sistema. Pues no la veo como pregunta, ¿verdad? Sí, más bien dicho, usted quería referir esa situación. Mire, yo no me quito de la razón, efectivamente, todos ustedes también son seres humanos, también tienen sus necesidades propias, también tienen sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con usted. Dentro de sus obligaciones, pues también se les debe de otorgar ciertas áreas, ¿verdad? Para desestresarlos, porque sé que viven en un área, un trabajo de estrés, ¿verdad? Donde puedan quitarse ese estrés encima y puedan realizar bien sus funciones. Buenas tardes, soy agente de la Policía Estatal, mi nombre es Martín María Camilo. La pregunta que le quiero hacer, nos mandan a ejidos lejanos, ¿no? De donde pues, no hay la atención médica rápida. ¿Qué debería hacer yo si una persona es lesionada por arma de fuego o tuvo un percance vehicular? Y yo lo primero que debo hacer es salvaguardar su vida, trasladándole, pónganle, es 1 hora de ejido hacia la cabecera municipal, y esa persona yo la abordo y fallece en el camino. ¿Qué consecuencias trae para mí? Sí, mire, lo que les establece a ustedes, bien lo saben, en el Protocolo Nacional de Actuaciones, sí es cierto, prestarle auxilio a la víctima, pero aquí el auxilio es que llamarles a las autoridades correspondientes, y esas autoridades correspondientes, ¿quién va a ser? Usted ya le proporcionó lo más que pudo dentro de sus funciones, vio que efectivamente tenía, ¿verdad?, todavía latido su corazón, pero usted no puede hacer ese traslado, bueno, salvo, ¿sí? ¿Qué puede? Bueno, como usted dice, está a 1 hora, y si no llega esa autoridad, señores, pues desafortunadamente, mire, la ley no dice que ustedes tengan la obligación de trasladarlo, no lo dice, ¿o sí? De ninguna manera nos lo establece o se los establece, únicamente la atención. Usted ya le está brindando la atención, el hecho de estar ahí, preservar la escena, que no se borren los indicios, y pues llamar, como bien lo dice, a su superior, al Ministerio Público, pues para que mande lo más pronto posible, ¿verdad?, la atención, las autoridades correspondientes, para que les brinden esa atención a la víctima, porque si no al rato, pues usted sí puede incurrir en alguna responsabilidad, como bien lo dice, si se le muere a la mitad del camino. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor, José. Preséntate y formula la pregunta. Soy el agente Santo Durán, José. Bueno, yo pienso que lo que acaba de comentar acá el amigo está bien, pero cuando uno llega al lugar de los hechos y la responsabilidad de uno llega en ese momento, está en ese momento, sobre lo que es la víctima que si está lastimada o está en un momento crítico de muerte, pues ya ve que a veces hay
gentes chismosas o que están en el área de nuestro trabajo, ¿sí? Todas esas personas están viendo que esa persona está a punto de sufrir una muerte o está muy malherida, ¿sí? Nos presionan, nos dicen, llévalo. Entonces, pues nosotros en ese momento pues tenemos esa responsabilidad de recurrir, como usted dice, al mando, ¿sí? Llamar a lo que es la ambulancia. Pero ¿qué sucede? Que en el momento no hay esos recursos, ¿sí? Y como pues llega el momento que tenemos ese problema de que una de las personas fallezca en el momento. ¿Qué sucede? Que puede ser un problema para nosotros. ¿Sí? Y no es privativo de aquí. Es en toda la República Mexicana y en los 3 niveles de gobierno. Hay experiencias contadas, vividas en otros lugares por otras policías, y le refiero a algunas. En la carretera que va de Durango a Mazatlán se llama Espinazo del Diablo. Antes se hacían 8 horas, son 230 kilómetros. 8 horas. Ahora se hacen 3 horas, ya se hicieron una carretera recta. Pero ahí los accidentes son constantes. Y es difícil que una ambulancia pueda llegar inmediatamente. Y si contabilizamos el tiempo en el que recibe la llamada, se traslada, en el que pudiera ser el oficial, si lo traslada en su unidad, se reduce. Pero tiene que valorarse y tiene que coordinarse. ¿Qué hacen? Están capacitados en materia de primeros auxilios, como toda la policía lo debería de estar, ¿eh? Ustedes recibieron un curso de formación inicial. Saben detectar signos, saben detectar hemorragias, saben detectar paros respiratorios. Porque está en el programa y lo conozco. Si usted informa, su mando deberá de coordinarse, perdón, su jefe, el mando es la atribución. Su jefe deberá de coordinarse con el de Protección Civil y decirle cuál es la situación que está viviendo usted. Y si es posible, que usted pueda trasladar su unidad y en el camino encontrarse. Si es posible, si no compromete la vida o la integridad de la persona. Hay lesiones que sí pueden ser trasladados sin riesgo, pero hay lesiones que no. Por ejemplo, cuando está comprometida la columna vertebral. Ahí sí no puede moverlo para nada. Es correcto, sí. Pero algún otro tipo de lesiones que usted está informando y que Protección Civil está tomando conocimiento y dice, sí, tráelo, súbelo a tu unidad y nos encontramos a mitad del camino. Ya se redujo el tiempo de traslado. ¿Sí? Vea, acaba de suceder en el Distrito Federal. ¿Dónde? Acaba de suceder en el Distrito Federal algo así. El Distrito Federal, digo, es en la Ciudad de México. Son distancias cortas, pero el tráfico lo hace largo. Sucede de un accidente donde están los policías, llaman a la... no fue un accidente, fue un paro. Hacen un reporte original, un reporte de un percance entre un tráiler y una motocicleta. Nada más hay personas lesionadas. Pero al estar atendiendo los policías ese llamado, un taxista se le acerca al policía y le dice que se siente mal y que por favor le hable a servicios de emergencia. Pasan 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Evidentemente, como había cuerpos de policía y había reporteros que habían atendido al primer llamado del percance automovilístico, pues empiezan a aglomerar. Entonces el señor cae en paro respiratorio y uno de los reporteros, no policía, un reportero, le da el RCP. ¿Sí? Y entonces lo logra revivir un poco, pero previo a que se pusiera más malo el señor logra dar el número de teléfono, el celular, y les dice que le marquen a sus familiares para que lo vayan a ver porque se siente mal. Llegan los familiares y la emergencia no llegó. Al minuto 50 llega la ambulancia y nada más para declararlo muerto. Entonces,
hay infinidad de policías, hay reporteros, hay patrullas, hay motocicletas, hay muchas cosas. Lo que decía tal vez Mena, me metí, perdón, Mena, muy brusco, pero hay que valorar ahí qué tendríamos que hacer, una logística, dónde está el punto, cuál sería el hospital más cercano. Traemos motocicleta, es más rápida, más fácil de pasar el tránsito, y lo hubiéramos podido trasladar, ¿sí? Pero resulta ser que nadie se animó a hacer ese traslado y esa persona quedó en clave 5. Entonces, yo sería de las dos cosas, lo que dice Mena, yo sería la forma de nuevamente coordinar y comunicarnos, y la tercera yo diría valorar la situación para ver si es viable o no es viable un traslado de una persona. Sí. Y miren, hay un video, lo pueden consultar. Es una policía femenina en México. Ya sale el video cuando le está dando la RCP, pero la historia es que van circulando en su unidad y de un restaurante sale una persona y les dice que hay un niño que algo se le atoró. Y entran, lo ven, efectivamente el niño ya está casi sin respirar, y solicitan de inmediato el servicio médico, pero saben que va a tardar. Y el niño está a punto de un paro respiratorio. Una policía lo toma, y dice, préstemelo, lo toma, y unos sí, otros no, que sí, que no, pues lo toma, lo lleva a su unidad y en la parte trasera le empieza a dar la RCP. Y el niño reacciona. Y bueno, de los pocos presentes que hay ahí, le aplauden. Es algo estimulante. Y le platico una experiencia propia. Como víctima, estando en Tabasco, el 4 de octubre del 2017, tuve un problema de salud que empezó suavecito, me empezó, ya no lo pude contener, hablé por teléfono a un amigo médico, me dijo, cómprate salí como pude, lo compré, no se me contuvo, dije, esto ya no es usual, ya no es común, creo que voy a necesitar algo de mayor nivel, y le hablé al jefe de la policía, en Tabasco, en Tenosique. Me dice, ahorita te mando la ambulancia y te mando una unidad. Me salí como pude, me arrastré, bajé las escaleras, salí para esperar la unidad afuera. Llegó primero la unidad de policía y me vio. No sé cómo me vio, que me subió a la unidad cargando, yo ya no podía moverme. Me subió cargando y me trasladó al hospital. La ambulancia no llegó. Bueno, a lo mejor tenía, no sé, pero me trasladaron y me salvaron la vida. ¿Sí? O sea, es cuestión de que usted valore y se coordine. ¿De acuerdo? Mande. Bueno, yo vengo de la comunidad de Jujín. Ahí se dan mucho usos y costumbres. Tiene apenas 2 o 3 semanas que se dio un caso, Félix debe saberlo. Un loco, un psicópata, llegó del monte y les echó 3 machetadas a un menor en la cabeza, ¿no? Luego de que él lesiona al menor de 7 años, se corta parte de los genitales y se quiere suicidar. Entonces llega a la unidad por medio del reporte. ¿Y qué se hace en ese momento? Se prioriza. Se aborda al menor, porque todo el pueblo y toda la comunidad está enardecida, y también se aborda al agresor. La misma unidad se traslada al hospital y ya a ella le empiezan a dar los primeros auxilios. Se declaran incompetentes en incumbir, se traslada a cárcel. Se declaran incompetentes en escándalo, y la unidad y la ambulancia llegan hasta acá, hasta la fecha. Entonces, esto que nos habla de que mientras que tengas un buen actuar, un buen criterio en tiempo y forma, como policías tenemos que tomar decisiones rápidas, pues yo creo que la gente no se va a enojar ni va a pasar a mayores. Nada más es cuestión de utilizar bien el criterio en el momento adecuado, porque si tú no le haces el auxilio a ambas personas y fallece una, ya sea el agresor o el menor, pues ahí se va a complicar más el asunto. O sea, es de acuerdo al lugar y de acuerdo a las necesidades, como habla el protocolo, la priorización, el mismo protocolo nos lo dice. Entonces, yo nada más les quería compartir, ese es uno de tantos que nos pasa, los que estamos de fuera, allá en Escarce ya pasa mucho, balean a una persona, tienes que abordarla, tienes que ver la manera, porque nada más hay una ambulancia.
una ambulancia para 40.000 habitantes, tienes que ver la manera para compartirla, ¿no? Claro que en la ciudad hay más ambulancias, hay más servicios de emergencia, pues pueden manejar sus criterios. Hay que subirlo. Bueno, siempre hay manera. Regresamos el micrófono a la licenciada Carlos. Gracias, licenciado. Bien, para continuar les vamos a proyectar un video que es de Diego Santoy, el asesino de Cumbres. Seguramente igual lo han escuchado. Vamos a prestar atención un momentito para posteriormente analizarlo. Le dice a su amigo Humberto, llevan a casa de Erika. De acuerdo con Diego, Humberto se quedó a dormir en su casa, pero a las 4 de la madrugada escapó completamente al fin y pidió que ocupara el domicilio de su novia Erika Beca, ubicado en Categoría Gómez. Según Santo, permaneció con Erika en su habitación, ubicada en la segunda planta de la casa. Erika, solo de 7 años de edad, se despertó al mirarse en la cama. Se dirigió al cuarto de la batería instalada en la planta baja de la casa, junto a la cocina, cuando encontró a su hermana Erika en compañía de Diego. Cuando se siente mojado, se levanta para ir al baño, se encuentra con Diego. Lo primero que hace es golpear salvajemente al niño. Se enojó, hicieron un golpe, de un cuchillo, pidió que lo mataran, no podía, no regresé, luego sostuve y Erika lo cuchillo. Baja con el cuerpo del niño. En la lavandería le propone una varias puñaladas y lo asesina. Posteriormente lo tapa. Se regresa en pleno de Católica.
estamos teniendo una ligera falla con el video. No sé si alguien recuerda ese asunto, fue en el norte del país. Aquí lo interesante de este asunto es checar en qué nos auxilian las ciencias forenses. Vamos a verlo de dos puntos de vista, en el ámbito de la criminalística y en el ámbito de la criminología, que para la criminología le pediría de favor a la doctora Elba Patricia que nos auxilie. Vamos a verlo desde el punto de vista de la criminalística. Ojo, yo les decía al grupo que tuve la oportunidad de convivir esta semana, que nosotros todo lo tenemos que encaminar primero al qué sucedió. Siempre nosotros es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Eso es lo importante para que a partir de ahí nosotros empecemos a ver qué vamos a necesitar de la criminalística. ¿Por qué es importante el qué sucedió? Porque en base a eso nosotros nos vamos a programar y vamos a agudizar la observación en los indicios. Es decir, ¿qué sucedió? Pongo un ejemplo, un homicidio. Homicidio, ok. ¿Qué encuentro o qué tengo que buscar producto de un homicidio? Sangre, el agente mecánico, si hubo forzadura, situaciones de esa índole. Entonces, de cada asunto o de cada hecho se producen un sinnúmero de indicios de forma particular. Entonces, lo interesante saber es qué sucedió. Ahora, ¿cómo establecemos el cómo sucedió? En base a esos indicios que localizamos. Quedamos de que ya no nada más va a ser la función de localizar los indicios. No, ahora hay que interpretarlos. Ya no nada más es, mira, aquí localicé un arma de fuego y aquí hay sangre. No, señor, tengo que decir por qué está esa arma ahí y por qué se produjo esa sangre. Y entonces empezamos nosotros a darle respuesta a esas preguntas. ¿Cuándo sucedió? Nos vamos a entrevistas tal vez de testigos, entrevistas tal vez de una víctima, o lo que les decía, quiero saber el tiempo de muerte, me ayuda el médico legista o el médico forense con el estudio que se llama cronotanato diagnóstico. Ahora, ¿con qué? Ahí nos vamos a qué agente vulnerante fue el que ocasionó o utilizó la persona para cometer su acción. Si es un arma de fuego, si es un arma blanca, si es un agente contundente, si es un agente constrictor, entre otro tipo de agentes que los vimos el día de ayer o el día de hoy, que son agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos. Fíjense lo interesante de esta pregunta. ¿Quién? ¿A qué responde esa pregunta el quién? ¿A qué responde esa pregunta del quién? ¿Quién lo realizó? Fíjense qué interesante es el quién. Si lo vemos desde el punto de vista de la policía se puede enterar de quién cometió la conducta a través de una entrevista. ¿Hasta ahí vamos bien? La policía puede tener conocimiento a través de una entrevista. Atención con esto. Eso es subjetivo. Tendríamos que corroborar para que alcance la objetividad. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Fíjense, en el ámbito policial sí nos pudiéramos enterar. Pero en el ámbito pericial, las ciencias forenses no pueden decir quién cometió la conducta. Las ciencias forenses no pueden decir quién cometió la conducta. Las ciencias forenses le van a dar indicios a la autoridad judicial para que él las interprete y diga quién cometió la conducta. Es decir, yo le voy a decir al señor juez, oiga, señor juez, camina como pato, vuela como pato, hace cuacuá como pato, vuela como pato y sabe a pato. Y entonces el juez va a decir, todo lo que me dijiste, doy a entender que es un pato. ¿Sí queda claro? No le puedo decir yo quién es el
sujeto pasivo. No se lo puede decir las ciencias forenses. ¿Sí queda claro? Eso es trabajo de la autoridad. Yo le tengo que dar indicios para que él establezca quién cometió la conducta. Porque él es la autoridad que va a hacer el razonamiento de todo. Los jueces son los peritos de peritos. ¿Sí queda claro esto? Ok, y termino para darle la intervención a la doctora. Y ahora nos falta el por qué. Quedamos, las ciencias forenses, una, nos puede decir por qué falleció, a consecuencia de qué. Tal vez a heridas punzantes, a heridas cortantes, a heridas contundentes, a todo un sinnúmero de formas de que puede fallecer una persona. Nos va a dar el por qué falleció, pero por qué la persona cometió la conducta no la puede decir la criminalística, sino la criminología en ese actuar en su entorno psicosocial. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? El video no nos ayudó, pero lo que tendríamos que hacer nosotros es interpretar todo. Ahora, no se les olvide de algo, porque por aquí fue la pregunta, ¿puedo caer en responsabilidad? Yo les decía, en forma particular tendríamos que checar dónde está la omisión o dónde está el error de ese elemento. ¿Por qué? Porque no en todos pudieras caer en responsabilidad. ¿Por qué? No se les olvide algo. Nosotros tenemos un contrincante y ese contrincante se llama defensa. El doctor Lanz aquí nos dijo, yo cuando llegué a defender, yo tenía que estudiar todo esto. ¿Por qué? Porque todos esos elementos que estudió el doctor Lanz los va a utilizar para la defensa, que la fiscalía no los utilizó o la fiscalía los interpretó de distinta manera. Es decir, que su actuar policial, reflejado en su informe policial homologado, va a haber alguien de defensa que analice ese IPH y le encuentre las fallas que tiene ese IPH y las haga valer en su defensa. Se los explicaba yo ayer. Una palabrita fácil. Teoría del caso. Teoría del caso. Las dos películas, la película que tiene la fiscalía y la película que tiene la defensa. Quien tenga mayor argumentación jurídica se va a llevar el Oscar. Así de sencillo. Pero todo lo tenemos que respaldar con hechos, con pruebas. No nada más es ahora el decir, oiga señor juez, pasó así. No, espérame, tú dices que pasó así, pero dime por qué. Mire, por esto, y fue así. Y entonces el señor juez nos va a dar un crédito. ¿Pero por qué? Porque tuvimos la argumentación de defender esa teoría que nosotros obtuvimos al momento de observar ese lugar de la intervención. ¿Sí queda claro? ¿Vale? Le cedo el micrófono a la doctora Elba para que nos hable con relación a la criminología respecto a este asunto que vimos en particular. Sí, gracias. Continuando con la criminología, al analizar los factores endógenos y exógenos que llevaron precisamente a este joven a cometer esa conducta antisocial, estamos hablando que es un joven de 21 años de edad, quien era además estudiante y, ojo, pertenecía a la clase media alta social de Monterrey. Muy diferente, ¿verdad?, su situación económica al delincuente de Ecatepec. Estamos hablando que él, ¿verdad?, pues es de una clase humilde, baja. Este joven no, este joven perteneció a una clase alta de Monterrey. ¿Qué fue lo que lo orilló a realizar esa conducta antisocial? No fueron los factores exógenos, que haya sido por el medio ambiente, el cultural, económico, social, político, etcétera. ¿Fueron qué? Los factores endógenos. A él se le determinó ser precisamente un psicótico, ¿verdad? Tener esa psicosis. Es una entidad que se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad, es decir, las personas que padecen pierden y predicen
una realidad alterada que crean cierta y que no es la misma que viven en el resto de su vida. Eso es lo que así lo determinó, lo clasificó la criminología como un criminal psicótico, señores. Si bien no vivía en su realidad, ojo, pero no era un criminal, volvemos al mismo ejemplo anterior, que estuviera mal de sus facultades mentales. ¿Por qué? Porque sí sabía de la trascendencia social y moral de sus actos. Sabía que de las consecuencias de sus actos, ¿sí? Aquí, además de entrar la criminología en el estudio del perfil criminal, también entra la victimología. Y les pregunto a ustedes, ¿ante qué víctima se enfrentó este criminal? Les comenté que Luis Rodríguez Manzanera estableció, ¿verdad?, víctima directa, víctima indirectas, y en esa tipología nos hablaba de víctimas totalmente inocentes, víctimas provocadoras, víctimas simuladoras, etcétera. Ante este hecho, no se vio muy bien por el audio, pero este criminal privó de la vida ¿a quién? Estamos hablando a dos tipos de víctimas totalmente inocentes, a un niño de 7 años de edad y a una niña de 3 años de edad. ¿Sí? Víctimas inocentes. También, por supuesto, victimizó a la novia, porque el coraje de él, el resentimiento de él, es que la novia ya lo había terminado anteriormente a estos hechos, y él quería obligarla a ella a fuerzas a volver con él. No hallaba la forma de llamar la atención, sobre todo, ¿verdad?, de presionarla para regresar o de convencerla para regresar con él de que fuera su novia. Por eso es que le nace ahora sí la idea, aquí vienen los pasos del intercrímenes, de privar, ya tenía la idea en la mente, señores, porque refiere el video, refiere la síntesis, que el hombre entró encapuchado, ya llevaba un arma punzocortante, entonces ya tenía la idea de privarla de la vida, pero no estamos hablando a los niños, sino a quién, a la exnovia. Pero lo primero, además de enfrentar, sí llega y era la novia, porque cuando esta otra vez se opone a regresar a esa relación, porque además ella refirió que era una persona violenta, posesivo, celoso, y se opone a regresar a esa relación. En eso salen las criaturas, y lo primero que hace es privar de la vida a los niños, ¿verdad? Víctimas totalmente inocentes. Y por supuesto, hiere a la novia, y es cuando entra la servidumbre. A lo mejor no se consumió el hecho con la novia, porque en eso entra la servidumbre, ve la situación, la amaga, la obliga a subirla a su vehículo, la saca fuera del domicilio y hasta después de ciertas horas la avienta por allá en la periferia. Y ella es la que da precisamente la noticia criminal de estos hechos. Pero en sí, que este joven tiene trastornos mentales, ¿verdad? Por eso es considerado como un delincuente psicótico. ¿Sí? Si tiene un trastorno de personalidad. Lo que él se imagina, cree que es la realidad, pero por supuesto que sabe las consecuencias de sus actos. Entonces les pregunto, ¿quiénes son las víctimas directas en este hecho criminal? Por favor. Los menores, las víctimas y los menores y la novia. Y las víctimas indirectas, los familiares, ¿verdad?, de las víctimas. Y hay unas posibles víctimas potenciales que nos establece la Ley General de Víctimas, la autoridad o las personas, ¿verdad?, que llegan a impedir a que se siga cometiendo el hecho criminal. Gracias.